Bueno, veamos ahora el riesgo relativo como contraposición a la odds ratio que hemos visto en el vídeo anterior. El riesgo relativo podríamos decir que es una variante de la odds ratio, el mismo dominio de la función, la misma transformación de una matriz de una base de datos en una matriz 2×2, las mismas ideas de expuesto, no expuesto, casos y controles que hemos visto en el caso anterior. Pero la diferencia está en que el cociente, en lugar de ser a partido por b en el numerador y c partido por d en el denominador, como era la odds ratio, aquí es a partido por a más b, c partido por c más d. De hecho, lo que nos hace es un tanto por uno entre los expuestos, entre los casos respecto a la suma de los casos y los controles. O sea, cuántos casos entre los expuestos se han dado, qué porcentaje, qué tanto por uno, ¿de acuerdo? Porque son tanto por uno. Y en el denominador, qué tanto por uno de entre los no expuestos son casos, c partido por c más d. ¿De acuerdo? Bien, es una variante que en los casos que es muy habitual, de que estudios observacionales donde hay muchos controles, obviamente el valor es muy similar de la odds ratio y el riesgo relativo. En cambio, cuando estoy hablando de una prevalencia muy fuerte, muy amplia de casos, pues sí que ya es muy diferente el valor que tenga de riesgo relativo que el de odds ratio. Bien, también os diría que mi impresión es que muchas veces se utiliza por tradición en ciertos ámbitos se trabaja mucho con odds ratio, en otros ámbitos se trabaja con riesgo relativo. Bueno, se podría discutir sobre las bondades de uno del otro, pero en todo caso forma parte un poco de la tradición. En ciencias de la salud es mucho más utilizado el concepto de odds ratio, pero es verdad que en ciertos ámbitos el riesgo relativo se suele utilizar mucho. En nuestro caso, en nuestra base de artículos, tenemos uno muy claro, que es el del ensayo clínico para ver la eficacia del el cigarrillo electrónico frente a los parches de nicotina en mujeres embarazadas fumadoras. Si os fijáis, este artículo trabaja con riesgo relativo. ¿Veis? La interpretación es la misma, factor de riesgo, factor de protección, inversa una de la otra, en fin, todo exactamente lo mismo que hemos aprendido a manejar en la odds ratio nos vale aquí. Lo único que el criterio es diferente, es un criterio digamos, de riesgo, de protección un poco distinto, un poco distinto. No me voy a poner a discutir sobre cuál es mejor, si uno u otro, pero lo que sí que me interesa es que entendáis que es un poco diferente, sobre todo cuando los casos respecto a los controles son bastante elevados, relativamente, cuando son muy poco, cuando hay muchos controles respecto a los casos, prácticamente es lo mismo. Bueno, en todo caso, que sepáis que el uso y la interpretación. Bien, aquí se ha utilizado este riesgo relativo y en el caso de, creo que es el artículo 2, el de las horas de trabajo y el enfermedad cardiovascular, fijaos que también creo que es sí, es riesgo relativo. De nuevo, aquí pues la referencia es esta, ¿de acuerdo? Bueno, aquí cuidado porque aquí entraríamos en un tema que todavía no hemos visto porque la edad aquí es cuantitativa y por lo tanto no estamos en el caso que nos está ocupando ahora, por lo tanto lo dejo para más adelante pero el género, varón, mujer, la referencia están utilizando aquí el mujer
grupos étnicos, pues aquí las referencias son blancos no hispánicos y así, este respecto de este respecto de este respecto de esto, tenemos estas odds ratio, como podéis ver. Cuando nos alejamos de los blancos no hispánicos, empezamos a tener factores de riesgo. ¿De acuerdo? En fin, esto, ya no más eh, que veáis bueno, que se utilizan los dos y se interpretan de la misma manera como habéis visto en el caso de la odds ratio en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Pues yo creo que lo dejaría aquí. Nos falta ver, obviamente aquí no os he puesto el dibujito de que el hilo conductor de siempre, ¿no? Riesgo relativo y arriba, riesgo relativo abajo con sombrerito, indicando que es un valor conocido pero variable, y arriba un riesgo relativo sin sombrerito, que es un valor fijo pero desconocido, porque no tenemos nunca toda la población. Pero si la tuviéramos, podríamos saber qué riesgo tenemos ante una exposición determinada. Bien, esto repito que todo es equivalente a la odds ratio y en este sentido lo único que tenéis que tener en cuenta es esta diferencia de apreciación que puede hacer que cambie mucho el valor de la odds ratio y el de la riesgo relativo dependiendo sobre todo de la importancia que tienen estos dos valores respecto a estos dos valores, la magnitud. Cuanto más iguales, cuanto más se acerque estos valores a estos, más diferentes serán la odds ratio del riesgo relativo. Y cuanto más grandes sean estos respecto de estos, obviamente este valor de A y de C hará cosquillas, no tendrá un papel importante y prácticamente estaremos calculando lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo dejaría aquí. Muchas gracias.